en el libro de Romanos 13. Debemos someternos a toda autoridad establecida porque ha sido puesta por Dios. Usted, al resistir a la autoridad, al oponerse a la autoridad, está resistiendo a Dios. Entonces, lo que decíamos la semana pasada en Génesis 3:16, donde dice que el hombre se enseñoreará, o el esposo se enseñoreará de la esposa. Explicamos bien sobre eso, de que no significaba subyugar, pisotear, sino liderar. Y todo esto por causa de la caída. Al principio, el plan de Dios era, Dios gobernaba sobre las personas, y las personas gobernábamos sobre las criaturas. Por causa de la caída, ahora se establece al hombre como cabeza de su esposa. Amén. Y eso lo veíamos la semana pasada en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos allá en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, hay primera y segunda. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Amén. Está hablando no de la mujer en su género, ¿sí?, sino como esposa, ¿sí? La traducción más precisa sería: la esposa aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? Al esposo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando Pablo dice, porque no permito, muchos teólogos dicen, es que ese Pablo era un machista. ¿Con qué autoridad Pablo dice, porque no permito? La autoridad que recibió como apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice no permito, quien está diciendo no permito es quien le dio la autoridad como apóstol, que es Jesucristo, y quien inspiró la Escritura, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Pablo dice porque no permito, no es Pablo quien lo está diciendo, sino es Jesucristo quien dio autoridad apostólica a Pablo. Amén. Entonces, no, es que Pablo dice no permito, pero no el Señor. No, quien está hablando ahí es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, quien recibió la autoridad apostólica, por lo tanto puede dar esta doctrina. Dice, porque no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio sobre el esposo, sino estar en silencio. Amén. Entonces, no está diciendo que la esposa no le puede enseñar al esposo. Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? A mí mi esposa me enseñó a cocinar, mi esposa me enseñó a lavar camarón, a lavar pescado. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Entonces, si la esposa no puede enseñar nada al marido, entonces mi esposa ha pecado, ¿verdad? Sí, porque me enseñó a hacer cosas. No está hablando de eso. Está hablando de que la esposa no es la que tiene que ser la que manda más o la que dirige al marido, sino debe estar sujeta. Hay hogares donde en la casa se hace lo que la esposa dice y punto, si no arde Troya. Y los esposos, para llevar la fiesta en paz, a veces tienen que hacer lo que la esposa dice. Amén. Incluso eso se ve hasta en la iglesia. Hay esposas que le dicen al marido, tú te sientas aquí, cuando es al revés. La esposa debe sentarse donde se siente el esposo. Amén. Hay esposas que hacen berrinche cuando el esposo les dice algo que no les agradó. ¿Está conmigo? ¿Estamos aquí? Amén. Y aquí dice que la esposa no es la que guía al marido, es al revés, tiene que dejarse guiar. Y eso fue lo que enseñó Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Cuando dice en pos de mí, significa detrás de mí, yo voy adelante. Tú no te le puedes adelantar a Jesús, a tu Señor. Tienes que seguir sus pasos. Así también la esposa sigue al esposo. Se sujeta a la autoridad del esposo. Amén. Al resistir esa autoridad, al oponerse a esa autoridad, a quien está resistiendo es a quién. Dios. Ahora, esto se aplica en el matrimonio. Si usted es soltero o soltera, aún no es para usted. Y si usted ya es viuda, tampoco es para usted, porque ahora usted, su esposo es Cristo. Amén. ¿Sí? Y se le aplica en un plano espiritual. Pero aquí dice, no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio. Es decir, no, tú tienes que hacer las cosas como yo te digo, porque eres un cabezón, un inútil. ¿Qué más le dicen? Tratimunda, animal rastrero, ¿qué más le dicen al pobre esposo, verdad? ¿Sí? Panzón, pata flaca. ¿Sí? Mi esposa antes me decía mi amor, ahora me dice mi amorfo, ¿no? ¿Sí? He perdido la forma, ¿verdad?
¿Sí? Entonces, cuidado con eso, hermano. La mujer no está para ser la mandamás en el hogar y lo que yo digo, eso se hace. Y punto. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo, no le permito, no les doy esa facultad en el matrimonio. ¿Está conmigo? Cuidado, dice, no le doy esa facultad en el matrimonio, sino estar en silencio significa que el que tiene la última palabra, ¿quién es? El esposo. No significa que no puede hablar, sino que el que tiene la última palabra es el esposo. ¿Sí? Escuché decir a mi esposo, en mi casa yo tengo la última palabra, lo que tú digas, mi amor, para llevar la fiesta en paz, imagínense. Pero no es así. ¿Sabe por qué es peligroso eso? Porque un día Dios va a pedirle cuentas al esposo por su mayordomía. Y él no va a decir, es que mi esposa no me dejó. Dios lo va a juzgar por eso. Pero también un día, ¿sí?, a él Dios a juzgar por negligencia, ¿sí?, y por falta de autoridad. Pero a la esposa le va a juzgar por algo más grave todavía, que se llama iniquidad, que es resistir cara a cara a Dios. Y eso es más grave. ¿Está conmigo? ¿Sí? Al hombre Dios lo va a juzgar por ser un inútil, sí, por no ejercer autoridad. Al decir autoridad no estamos hablando de pisotear y hollar, recuerdan la palabra mashal importante, sino de liderar, ¿sí?, por ser cabezón y no cabeza. Dios le va a pedir cuentas de su mayordomía, y eso es grave. Pero más grave aún es la iniquidad, cuando usted resiste a la autoridad establecida por Dios. Amén. Entonces, dice la razón aquí en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? ¿Qué es una transgresión? Quebrantar una regla, quebrantar una ley, pasar por alto una ley. ¿Sí? Ella sabía que había una ley que decía, no tocarás eso. Ella desobedeció y lo hizo. Y como usted, ¿verdad?, dice, no te pases un pare, no te pases una roja, usted lo hace, ¿sí? Si no se accidenta, pero lo ve un vigilante, lo va a multar porque ha cometido una transgresión. Es un transgresor, ¿sí? Entonces, Eva cayó en transgresión al desobedecer la voz de Dios, de no tomar de ese fruto. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. También ya expliqué yo ese versículo. Los mormones practicaban la poligamia para embarazar a todas las mujeres porque se salvarán engendrando hijos. Imagínense, tremenda herejía. No, se salvará significa recupera el lugar de honor que perdió en el Edén cuando está en el rol de madre, porque ahora tiene señorío sobre sus hijos. Amén. Eso significa este texto, ¿no? Si practica eso en su fe, en amor y santificación con modestia. Hay un versículo muy parecido, 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Versículo 34. ¿Ya lo tiene? Vuestras esposas callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. En este versículo sí hay algo importante que resaltar. Amén. La palabra de Dios se dio en un contexto y en un tiempo, aunque sus principios son eternos. Cuando el Señor dice a los esclavos que se sujeten a sus amos, es porque fue escrito en el contexto de la esclavitud, donde aún estaba vigente la esclavitud. Ahora está abolida, entonces ya no es pertinente ese principio, ¿verdad? ¿Sí? Así también, en aquel tiempo, en aquella cultura, era una ofensa que la mujer hable. Recuerda que la mujer no tenía derecho ni a la educación, ni a sufragar, ni a cuantas cosas, derechos que hace poco lo han obtenido. Entonces, aquí sí hay algo cultural. En aquel entonces que una mujer hable frente al público era indecoroso, era una vergüenza para el esposo. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo así: cuiden de respetar esa costumbre para que, como hemos visto en casi todos los textos, y como decía en Romanos, no solo por temor al castigo, sino por conciencia, para no dar mal testimonio. Está diciendo, respeten esa costumbre, ¿sí?
En aquel entonces la mujer no tenía ese espacio de expresarse, de hablar como hoy lo tiene. Entonces, hoy no es pecado entonces que una mujer haga una pregunta en la congregación, o incluso hay mujeres que predican el Evangelio. Amén. ¿Sí? Hay mujeres que pueden pararse y predicar en el púlpito. No está quebrantando esta regla. ¿Sí? Entonces, hay cosas que se aplican de acuerdo a la cultura. Cuando habla del hombre y la mujer, en el anterior, ahí sí, está diciendo, no le permito a la esposa ejercer dominio sobre el esposo, ejercer y enseñar, en el sentido de que lo que yo digo, eso se hace. Hay que interpretar en ese contexto. Pero acá, cuando dice, no le es permitido a la esposa, está hablando de una cultura, de una costumbre, de una tradición de aquel entonces, que hoy en día ya no se aplica. Hoy la mujer tiene la libertad de expresarse igual que el hombre. Amén. Hoy la mujer, y aquí no está hablando de la mujer hacia el esposo, sino hacia la congregación. ¿Sí? Miren lo que dice clarito, ¿no? Callen en las congregaciones. No está hablando en el matrimonio, sino en la congregación. Pero esa era una costumbre de aquel entonces. ¿Sí? Como todavía los musulmanes, si usted llega y golpea la puerta y el esposo no está, la mujer no le abre la puerta y le dice, váyase, no está mi marido. ¿Sí? Pero si le abre, le dicen, es una mujer cualquiera, es una costumbre. ¿Sí? Yo le expliqué eso una vez hablando de misionología, ¿verdad? Un misionero le pasó eso. Como la esposa le abrió la puerta, la gente lo escupía al misionero porque decía que tenía una esposa prostituta. Porque en la cultura, ella no tiene que abrirle la puerta a ningún hombre si no está el marido. ¿Sí? Si lo hace, la consideran como una prostituta y ya la gente ni le saluda al esposo y lo avergüenza. Entonces son costumbres, son culturas de ciertas épocas y que hoy en día en ciertas culturas aún se utilizan. Y en aquel entonces había esa cultura o esa costumbre. La mujer no tenía ese espacio para expresarse en público. Y así como Pablo dice que los esclavos respeten a sus amos y den buen testimonio, aquí está diciendo lo mismo. Por causa de esa costumbre o de esa cultura, las mujeres callen en las congregaciones. Pero hoy no se aplicaría eso. Lo que sí se aplica es que la mujer no puede ejercer dominio ni ser la que manda más o dirige lo que ella dice, eso se hace en el matrimonio, sino debe sujetarse a la autoridad de su esposo. Amén. Por esa costumbre es que él dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos. ¿Está conmigo? Antes de eso, en 1 Corintios 11, regresamos al capítulo 11. El versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Le explicaba la semana pasada que cabeza significa principio, significa también principado, ¿verdad? Entonces, cuando dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, también otra palabra es procedencia, ¿sí? Para hablar de cabeza. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, está hablando de costumbre, frente a su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Está hablando de aquel tiempo donde las mujeres griegas se rapaban la cabeza. Habían muchas prostitutas que se habían convertido al cristianismo y venían con la cabeza rapada. Y ahí había un conflicto, de muchas no querían sentarse al lado de ella. Entonces dice que use velo, pero hoy tiene otra aplicación. Hay iglesias donde a las mujeres le obligan a usar velo, y eso es legalismo. Acá la mujer debe tener el cabello sí largo, dice, para diferenciar del hombre. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le da vergüenza, entonces que se cubra, ¿no? Si le da vergüenza raparse. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Y mire este versículo. Pero la mujer es gloria del varón. Amén. ¿Cuál es la gloria del varón? Su esposa. Porque el varón no procede, ahí está la palabra procedencia, que es cabeza, de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. La mujer debe diferenciar bien su parte femenina, tener su cabello largo, ¿sí? Y más abajo dice que no es honroso para un hombre dejarse crecer el cabello. Imagínense ahí, hay cristianos con cabello largo y aquí la Biblia dice que es deshonroso eso, ¿no?
Dice el versículo 11: pero en el Señor, estamos hablando acá en Cristo, en la gracia, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, eso es cabeza, procedencia, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. O sea, Dios es la cabeza de todo. Amén. Entonces, siguen un poco, dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En aquel tiempo no. La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso o vergonzoso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, aquí está hablando de una costumbre de aquel entonces, pero de hoy en día se aplica también ese principio. No es correcto ver a una mujer rapada la cabeza con el cabello demasiado corto, ¿sí? El Señor dice: no puedes hacer eso. Pero también dice que es vergonzoso o deshonroso a un hombre con el cabello largo, ¿sí? El hombre debe tener corto su cabello. Pero todo esto tiene que ver con la autoridad y la diferencia entre el esposo como cabeza y la esposa como gloria del varón, que se sujeta al esposo. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 5 dice desde el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Préstele atención a ese versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Podrá usted sujetarse a un marido ajeno? ¿O al de al lado? No, a su propio marido. Él tiene autoridad sobre usted, no otra persona. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué querrá decir como al Señor? ¿Están aquí? ¿Qué querrá decir como al Señor? Porque fue el Señor quien le dio esa autoridad al esposo. Cuando usted se sujeta al esposo, se está sujetando al Señor. Cuando usted resiste a la autoridad de su esposo, ¿quién está resistiendo? Al Señor mismo. ¿Recuerdan al Señor diciéndole a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. ¿Pero qué le dijo Jesús? A mí me persigues. Así también, cuando usted se opone, resiste a la autoridad establecida por Dios, te resiste a Dios mismo. Por eso dice que debe sujetarse a sus propios maridos como al Señor. Y luego explica por qué. Porque el marido es cabeza, procedencia, autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cuántos están sujetos a Cristo? ¿Seguro? Pero Cristo dice no dejar de congregarse. Cuando usted no está en obediencia, usted no está sujeto a Cristo. Usted está fuera de decir que es la esposa de Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice? En todo. Amén. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, miren la comparación, la símil, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren esas palabras, como el Señor en todo. Y aquí ya viene la parte que hablamos sobre los esposos, ¿verdad? Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Está el rol del esposo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto, aquí está la institución del matrimonio: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto fue antes de la caída. Una sola carne significa son iguales. Amén.
Pero por causa de la caída, el hombre es puesto como cabeza después. Pero ellos son una sola carne, tienen que amarse como si fueran uno mismo. Es lo que explicaba la semana pasada. El esposo tiene que amar a su esposa, tiene que darle honor como a vaso frágil. ¿Y eso qué significa? Que cuando le gritan a su esposa, le están gritando a usted. Que cuando le miran mal a su esposa, a sus hijos, le están mirando mal a usted. Que cuando le alzan la voz a su esposa, se la están alzando a usted, y usted no debe permitir eso. Que si tratan a su esposa como empleada o esclava, se lo están tratando a usted. Usted tiene que defender a su esposa y decir: mi esposa no es sirviente de ustedes. Enséñele a sus hijos a lavar sus propios platos, a ordenar su cuarto, su ropa. No es la empleada doméstica la esposa. Y el esposo tiene que impedir eso. Amén. Yo a mis hijos digo: recojan sus cosas, no tiene que mandar a la mamá. ¿Está conmigo? Entonces, porque se lo están haciendo a usted. Cuando a ella le hacen fieros, cuando a ella le faltan el respeto, se lo están faltando a usted. Usted, en vez de aplaudir, tiene que defender a su esposa. Es lo que está diciendo aquí. Somos una sola carne. Grande, dice, es este misterio, mas yo digo con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Sí? Ese es el mandamiento para el hombre. Ama a tu esposa como si fueras tú mismo. Y la mujer respete a su marido. Al marido, ¿qué le toca? Amarla como a sí mismo. Y a la esposa, respetarla. Y ese es el pacto del matrimonio. ¿Sí? Prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a este hombre como tu legítimo esposo para amarlo, respetarlo, ¿sí? En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la paz y en la adversidad, hasta que la muerte los separe. Usted juró, usted hizo un pacto en la presencia de Dios de amarlo y respetarlo. ¿Qué pasó después? ¿Sí? ¿Dónde está ese respeto? Amor, ¿no? Esposo, ¿dónde está ese amor? ¿Está conmigo? Entonces, usted hizo un juramento delante de Dios y de testigos de amarla, de amarlo, de respetarla, de respetarlo. Si ya no lo está haciendo, usted está en perjurio, está rompiendo un juramento. Por eso esto es muy delicado. ¿Está conmigo? Entonces, maridos, amen a su esposa como a sí mismo, y esposas, respeten a sus maridos. Les recomiendo un libro muy lindo, no me acuerdo el nombre del autor, se llama Amor y Respeto, y habla de este versículo aplicado al matrimonio. Yo lo tengo por ahí guardado, ¿no? Se llama Amor y Respeto, el código de la comunicación en el matrimonio. Y ahí usted va a ver cómo se desarrolla esta base del matrimonio. El hombre tiene que amar a su esposa, la mujer tiene que respetar a su esposo. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 3, vamos a correr un poco. Después de Efesios está Filipenses, y ahí está Colosenses, y ahí está el capítulo 3. Dígame cuando lo encuentren. Versículo 18. Casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? ¿No hay una casada? Levanten, digan amén las casadas. Son solteras, que digan. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué quiere decir estar sujeto, hermano? A mí me ha pasado cuando mi Juanito me suelta la mano y luego se va de bruces. ¿Y yo qué hago? Lo reprendo, digo: si es por soltarte. La mujer significa lo mismo, estar sujeta al esposo. ¿Qué significa? Hay niños que cuando ya llegan a los 12, 13 años, le da vergüenza que la mamá le coja de la mano. Peor darle un beso en medio de los amiguitos. ¿Eso qué significa? Ahora se cree independiente, ¿sí? Y que ante los amiguitos no necesita de la mamá, pero para que le arreglen el cuarto y la comida, ahí sí necesita de la madre, ¿no es cierto? Pero para darle un beso frente a los compañeritos, o llevarle de la mano, o abrazarle en la calle, ahí es la vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora se creen autosuficientes, independientes. Y es ahí donde usted tiene que enseñarle a sus hijos: no me necesitas en la calle, tampoco en la casa. Tú cocinas para que comas, y tú arreglas tu cuarto y tu ropa. ¿Sí? Si no quiere darle un beso en la calle, ¿verdad? ¿Sí? Usted forma a sus hijos. Y asimismo, cuando la esposa tiene que estar sujeto al esposo, significa eso. Amén. Como aquel niño que se sujeta a la mano de su madre, así también usted de su esposo.
establecido por Dios. Pero miren lo que dice el versículo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es importante. He escuchado de hombres que han prostituido a sus esposas, hombres que en la sexualidad quieren obligar a sus esposas a hacer cosas contra natura, cosas que son abominables a los ojos de Dios. Ahí usted no se va a sujetar, pues. Amén. Entonces hay una cláusula importante puesta aquí por el Espíritu Santo: sujetas en todo como al Señor, pero también como conviene en el Señor. Si su marido le prohíbe buscar de Jesucristo, le prohíbe que usted siga a Jesús, que usted se congregue, que lea la Biblia, ¿qué tendrá que hacer usted? Ahí tendrá que aplicar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ahí esa autoridad de ese esposo no viene de parte de Dios, que le prohíba a usted acercarse a Dios, buscar de Dios, ¿sí? Que lo avergüence por ser cristiana. Entonces, ¿qué va a decir? No, yo prefiero seguir a Cristo. Amén. Ya vamos a hablar sobre un texto que habla de esto, ¿no? Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si el marido le dice y anda a robar esa gallina, ¿usted qué va a hacer? No, eso va en contra de los principios de Dios. Amén. Entonces tenga mucho cuidado en eso. Y hay un texto que protege a la esposa como conviene en el Señor. ¿Está conmigo? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay algunos textos importantes sobre esto que dicen algo parecido. Primera de Pedro, capítulo 3. La semana pasada lo enfocamos en el rol del esposo como líder, pero hoy queremos verlo a la esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, esposas, estad sujetas, ya expliqué lo que es estar sujeto, a vuestros esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Escuché a un varón decir: pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si mi esposa es una diabla? Me insulta hasta la madre, me tira cosas y va a la iglesia a golpearse el pecho. ¿Para qué voy a ir yo? ¿Qué estaba haciendo esa esposa cristiana con ese esposo inconverso? Con su mal testimonio lo estaba hundiendo en el infierno. Amén. Entonces, qué importante también es esto, ¿no? Que su marido que no es creyente se ha ganado, ¿sí? Sin palabras, si usted no le predique, por su conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta significa pureza, ¿verdad? Dignidad. Respetuosa, no es una mujer rencillosa, altanera. Vuestro atavío, la palabra atavío es adorno, ¿sí? De viene la palabra cosmético. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Ahí tiene que estar el adorno. En el incorruptible ornato. ¿Sabe qué es ornato? Dice, han arreglado el ornato de la ciudad. ¿Qué significa? El adorno, ¿verdad? La forma hermosa en que se ve, ¿sí? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban, se adornaban, se embellecían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo esperaban las mujeres en Dios antes de la gracia? Estando sujetas a sus esposos. Así como los judíos alcanzaban la salvación estando sujetos a la ley. Amén. Pero ya ha venido Cristo, ahora estamos sujetos a Cristo y somos salvos por gracia. Dice un ejemplo maravilloso, una símil: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, mire, hijas de Sara, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La palabra Señor en el griego es Kyrios, y revisé una versión en hebreo, dice Adón. Tiene la palabra Adonai para el Señor, ¿verdad? Adón o Kyrios, Señor. Sara, ¿cómo le llamaba a su esposo? Señor. Panzón, puerta flaca, ¿no? Mandarina, mango. ¿Cómo trataba Sara a Abraham? Mi Señor. Y la Biblia dice que Abraham era profeta y que era amigo de Dios. Entonces, miren el respeto que tenía ella y cómo se sujetaba a Abraham. Y bueno,
no es que Sara hizo todo bien, ¿verdad? Quiso darle una ayudadita y ahí apareció un Ismael, ¿verdad? ¿Sí? Se equivocó Sara y el otro que se aprovechó de esa equivocación. Pero hubo un momento en que también Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de tu esposa. Cuando ella le dijo, despide al esclavo para que no herede con mi hijo. Y él se sintió mal porque era su hijo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escucha a tu esposa, porque es de parte mía. Entonces no hay que satanizar tampoco la voz de la esposa, que siempre se equivoca. Dios también usa a las esposas. Decía un libro, Dios va a usar a tu esposa como lija para moldearte. Y viceversa, al hombre también, ¿sí? Tu esposo va a ser lija para darte la forma que Dios quiere. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, cuando usted hace lo mismo, usted viene a ser hija de Sara. ¿Qué significa hija de Sara? Hija del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Eso representa a Sara. Porque Abraham, ¿qué representa para los judíos? Ser descendiente de Abraham representaba para ellos ser herederos de las promesas de Dios, ser el pueblo de Dios. Usted viene a ser, por eso dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, por medio de Jesucristo. Entonces miren qué hermoso ejemplo de aquellas santas mujeres, que una de las formas en que agradaban a Dios era respetando la autoridad de sus maridos, sin resistir ni oponerse a esa autoridad establecida por Dios. ¿Cuántos están aquí? Hablamos la semana pasada que la mujer es, en Génesis 2:18, ayuda idónea. Y ayuda idónea es ser negada en hebreo. Significa la que está cara a cara, frente a frente. No que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ni al lado de un gran hombre hay una gran mujer. No. La mujer es gloria del esposo. Delante de un gran hombre hay una gran mujer. Su mujer es su reflejo, es su gloria. ¿Está conmigo? Y eso significa ser negado, frente a frente. Yo hablaba del cardán de un carro que tiene una pieza que se llama matrimonio, ¿verdad? Se acopla, no se empujan, no se jalan, sino que giran juntos como una sola pieza y hacen mover ese vehículo. Y eso es el matrimonio, y eso es ayuda idónea. No está para competir con el esposo, no está para empujar al esposo, no está para hacer tropezar al esposo, sino está para acoplarse, ser una sola carne y juntos sacar adelante esa institución sagrada llamada matrimonio. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Eso es ayuda idónea. Le voy a mencionar algunos textos, no lo vamos a buscar por el tiempo. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus propias manos destruye su matrimonio. La mujer sabia edifica su casa, significa la saca adelante, la construye hasta el final. Pero la mujer necia, ¿y cuál es una mujer necia? Aquella que resiste primeramente a Dios. Eso es necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando usted saca a Dios de su vida, es un necio. No, yo sí creo en Dios, pero si Dios está fuera de su vida, usted está actuando como necio y no como sabio. Y cuando una mujer hace a un lado la autoridad establecida por Dios, hace un lado a Dios, se constituye una mujer necia y va a destruir su hogar, va a destruir su matrimonio. Pero cuando una mujer se sujeta a Dios primeramente y obedece a su palabra, esa mujer va a construir, a edificar su matrimonio. ¿Cuántos están aquí? ¿Amén? La mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus propias manos la destruye. Amén. Y qué hermoso cómo termina el Proverbio 31:30, ¿verdad? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Engañosa es la gracia, vana la hermosura, ¿sí? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando su esposa se le ríe mucho es cuando es peligroso, más bien, ¿no? Engañosa es la gracia, ¿no? Vana la hermosura porque dura poco tiempo, la hermosura externa. Por eso enamórese de la hermosura interna, esa permanece siempre. ¿Sí? La mujer que honra a Dios, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. También en Proverbios 21:9 habla de la mujer rencillosa. ¿Sí? ¿Qué problema con eso, no? Vamos a buscarlo. El libro de Proverbios, capítulo 21, el versículo 9. ¿Quién lo encuentra primero?
Ajá. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa. ¿De qué sirve que tú tengas una mansión si pasas peleando con su esposa, verdad? Qué terrible, ¿no? Y ahí también el versículo 19. Versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Qué terrible, ¿no? Y esto también se aplica al hombre. También hay hombres rencillosos e iracundos. Yo soy un poco así. Así soy enojón. ¿Sí? Así que esto se aplica también al esposo. Es mejor vivir en un desierto, dice, que con una persona rencillosa. ¿Qué significa rencillosa? Siempre está con la rencilla, con el resentimiento, con la pelea. Iracunda, que con su ira es capaz de incendiar la casa. Y conocía amigos que cuando se peleaban con la esposa tiraban la radio, tiraban el televisor, tiraban las cosas, después estaban llorando ahí porque habían roto las cosas, ¿no? Cuando se dejan llevar por la ira. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no sea rencilloso, resentido. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Proverbios 27, más adelante. Versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia, ¿sí? Y la mujer rencillosa son, ¿está conmigo? Semejantes, ¿sí? Gotera continua en tiempo de lluvia. Cuando usted tiene una gotera, ¿puede dormir? No, ¿verdad? Eso está que hace bulla y suena. Como anoche no me dan a dormir unos vecinos. Estoy como lechuza ahorita, ¿no? ¿Y qué más dice? Y mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Podrá hacer eso? Poder contener a una mujer rencillosa es un caso imposible. ¿Sí? Y a veces la única solución es cada quien se va por su lado. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus propias manos la destruye. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Amén. Tanto para el hombre como para la mujer. No ser rencilloso, no ser como esa gotera continua, no ser alguien que es indomable. Nosotros tenemos que ser, dice, irreprensibles, santos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Ahora, yo quiero tocar un punto muy especial para no dejar esto al aire. Efesios capítulo 5, vamos a volver allá. Recuerden que decía que en la gracia la mujer recupera su lugar de dignidad al ser mamá. Efesios 5, 21. Hay un texto para los esposos que muchas veces lo pasamos por alto. ¿Qué dice el versículo 21? Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Esa es la gracia. No es que solo la mujer tiene que someterse al marido y punto, y lo que él dice eso se hace. Ese sería un mayoral, un capataz, un déspota. En la gracia dice que así como mi esposa se sujeta a mí, yo también debo sujetarme a ella. En el temor de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque dice que en la gracia ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni romano, ni judío, rico ni pobre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero esto no está tirando al traste la autoridad establecida por Dios. ¿Sí? No, ahora ya somos iguales. Cuidado con esa ideología de igualdad de género y igualdad de funciones. A mí me da pena ver muchas mujeres haciendo el trabajo de varones, solo por la ideología de que somos iguales.
Qué tristeza ver a una mujer parada de guardia de seguridad, pobrecita, de tener varices, qué dolor tendrá de espalda, inflamaciones en su vientre, qué otras cosas no sufrirá, porque no está adaptada para ese trabajo. Pero la ideología hace, no, es que la mujer es capaz de hacer todo, y es capaz de hacer todo, pero Dios la diseñó para una función a la mujer y para otra función al hombre, y están rompiendo ese diseño. Y la mujer, en vez de ser libre, más bien es esclava. Amén. Porque ahora tiene que hacer trabajos duros que no le toca como mujer hacerlo. Pero esa es la mente retorcida del que no tiene a Cristo. Por eso dice que queriendo ser sabios se volvieron necios y su corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Ver mujeres barriendo las calles. Si hay mujeres que solo cogen la escoba y si están embarazadas abortan. Pero ahora tienen que hacer un trabajo tan duro. Dios no las formó para eso. Dios formó al hombre con fuerza física y a la mujer con fuerza de voluntad para cumplir su rol. El hombre salir a buscar el pan con el sudor de su frente y la mujer tener fuerza de voluntad porque tiene que ser enfermera, bombera, ni sé cuántas cosas en la casa. Chef, todo tiene que ser. El hombre ve sangre y se desmaya, la mujer tiene que coser al pobre hijo herido. ¿Sí o no? Dios le dio a la mujer esa fuerza. Nosotros los hombres no podríamos parir. Nos morimos antes solo con saber que estamos embarazados y nos moriríamos. Dios le dio a la mujer esa fuerza para aguantar agujas, para aguantar lo que sea. A mí me pusieron un suero el otro día y tenía los ojos para atrás. Cada que respiraba 10 veces para... No me voy a desmayar. ¿Sí? Así somos. Tenemos fuerza física para trabajar duro, pero somos enclenques a veces, ¿verdad? En cambio la mujer tiene fuerza de voluntad para resistir el dolor, las adversidades. Así nos diseñó Dios. Así que eso de ideología de género, de liberación femenina, es obra del diablo. Desde luego que es una causa justa, porque es verdad, muchos hombres dominaban, ¿sí?, a sus esposas, no con la palabra mashal, sino con la palabra radá, y eso es verdad. Muchas mujeres de muchas culturas son como objetos sexuales, son las empleadas, las esclavas. Eso es verdad. Y la mujer tiene que pelear esos derechos, de sufragar, de estudiar, de prepararse, pero no de hacer las cosas que hace el hombre. Dios no nos diseñó, nos hizo diferentes. Amén. Así que eso de esa ideología, porque no es ciencia, es ideología. Una ideología es una idea de un idiota que se le ocurrió por ahí, ¿sí? No es ciencia. La ciencia Dios la estableció. Entonces tenga cuidado de seguir ideologías. Usted siga la palabra de Dios. Amén. Y déle a la mujer el lugar para el cual Dios la diseñó. Es tierna, es delicada. Ahora hay mujeres que hasta pesas levantan, pero cuando llegan a cierta edad, ¿cómo sufren de dolores en sus articulaciones? Conozco personas que antes fueron fisicoculturistas y ahora cómo sufren de artrosis, de osteoporosis, y no pueden ni moverse con dolores musculares porque atrofiaron su cuerpo, le sacaron el jugo a su cuerpo, como usted cuando un carro le da palo y no le dura el tiempo de vida útil que está para el cual fue diseñado. Así también nuestro cuerpo. Amén. Entonces, qué importante lo que dice aquí. La igualdad en la gracia. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y hay un texto para esto en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Estamos hablando de la gracia. ¿Cómo se aplica esto? Esto también aplicaríamos a la vida cristiana y al matrimonio. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, esposos. Yo voy a cocinar porque yo cocino mejor que tú, o yo voy a hacer esto. No, nada hagan por contienda o vanagloria. ¿Sí? No, si tú eres un simple ignorante y yo soy una profesional, o viceversa. Sí, tú no estudiaste en la universidad, yo soy aquí el profesional. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Ojo, estimando cada uno a los demás, esposo a la esposa y esposa al esposo, como superiores a él mismo. Eso es la gracia. Debo considerar a mi esposa como superior a mí, pero yo soy el líder. En otras palabras, no la mangoneo, no la ninguneo, no la menosprecio, sino que la trato como alguien, una princesa de Dios que ha puesto en mis manos y que tengo que rendir cuentas. ¿Está conmigo? Y viceversa, la esposa aún más, considerar a su esposo, sí señor, como superior a sí mismo. Pero eso se aplica a los dos. Amén. Decía el pastor Adrián Reyes, trata a tu esposa como una reina y será tu esclava. ¿Qué dice usted?
hará lo que tú digas, porque la tratas como una reina. Pero si la tratas como una esclava, olvídate que cualquier rato se va a emancipar. Amén. ¿Sí? Y más cuando escucha ideologías terrenales, satánicas, diabólicas. Entonces, y luego el Señor hace una comparación. Versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de lo otro. No solo pensando en ti, piensa en ella, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa, no seas egoísta. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, y luego habla de la humillación de Jesús, que siendo el Rey de Gloria, vino a tomar forma de siervo. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Y eso dijo Jesús: los gobernantes de este mundo ejercen autoridad y dominan sobre las personas, pero entre ustedes, en la gracia, no será así, sino que el que quiera ser el más grande será el servidor de todos, y el que quiera ser el número uno será el esclavo de todos. Eso es en la gracia. Ese es el liderazgo en la gracia. Usted como líder del hogar no es el que subyuga, el que pisotea, el que oye a la casa, sino es el que lidera sirviendo. Es el primer servidor. Yo trato de hacer eso en esta iglesia. Que me vean a mí sirviendo, dándole ejemplo. No ahí esos que nunca se ensucian las manos y solo mandan a hacer las cosas. Porque eso es un líder, es un servidor en el reino de Dios. En el mundo, dice, los líderes quieren dominar, subyugar, todo para ellos, que la gente le haga reverencias. Pero en la gracia no es así, porque al único que le hacemos reverencia es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y eso se aplica también en el matrimonio, considerando como superiores a ti mismo, a la otra persona. Amén. Ya no pisoteándola o menospreciándola, diciendo: no, tú estás bajo de mí. No, estamos en las manos de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, hablaba también en Corintios que la mujer tiene potestad no sobre su propio cuerpo, sino sobre el cuerpo de su esposo, y el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de la esposa. Ahí estamos hablando de mutua potestad, de mutua autoridad. La única que tiene derecho sobre mi cuerpo es mi esposa, y el único que tiene derecho sobre el cuerpo de ella es Juanito y yo. Juanito tiene chichi. ¿Sí? Es el esposo. Amén. ¿Está conmigo? Todavía Juanito, porque todavía pide chichi, ¿no? Después solo yo. Pero ahí se ve que mi esposa también tiene algo de autoridad sobre mí. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y ahí viene la mutua sumisión, el considerar a la esposa como superior a ti, el considerar a tu esposo como lo que sí es, en el sentido de líder, como superior a ti mismo, y no ver solo por lo tuyo, sino por los dos. Y eso es el matrimonio. No se trata que él tenga éxito y yo fracase, no. El éxito de tu esposa es tu éxito, el éxito de tu esposo es tu éxito, esposa. Amén. Juntos triunfan o juntos fracasan. Eso es el matrimonio. Amén. Entonces, ¿dónde queremos llegar con esto, hermanos? Tenga mucho cuidado con no resistir a la autoridad establecida por Dios. Como esposa, debe reconocer esa autoridad, ese liderazgo que Dios ha dado a su esposo, ha delegado a su esposo, y sujetarse y respetarlo. Amén. Ciertamente va a suceder dos cosas a veces. Primero, que el hogar está en acefalía. ¿Sabe qué es acefalía? ¿Alguien sabe qué es acefalía? Sin cabeza. Céfalos, acéfalos, sin cabeza. Cuando a veces el esposo abandona el hogar, cuando a veces el esposo realmente es un vago, un inútil, un mantenido, y la canción Vago sin vergüenza de este mantenido se le aplica a ese esposo. Cuando a veces el esposo es un conformista y no le importa si hoy no hay para comer en la casa, en esas circunstancias, y con justa razón, muchas esposas tienen que tomar el liderazgo y las riendas del matrimonio. Amén. Pero a veces hacen mal porque empiezan a mantener al vago. ¿Sí? No haga eso. Más bien denúncielo por alimentos. ¿Sí? Y usted luche por sus hijos. Respete la autoridad de su esposo. No se oponga, no la contienda,
pero haga valer sus derechos. Pero no es justo que hayan esposas que trabajan duro y el marido durmiendo en casa, y a veces ellas son las que tienen que llevar las riendas de la economía. Ay de ese esposo cuando rinda cuentas a Dios. Ese es un hogar en acefalía, donde el hombre no ejerce como cabeza, y con justa causa, justa razón, muchas esposas tienen que asumir el liderazgo en el matrimonio. Amén. Ay de ese hombre cuando rinda cuentas a Dios. ¿Sí? Otra cosa también que puede suceder es cuando la autoridad se corrompe, lo que decíamos acá, ¿verdad? Como conviene en el Señor. Si su esposo hace algo que no conviene, está metido en droga, está metido en cosas y quiere arrastrarla a usted, esposa, usted no lo permita. No sea parte de eso. ¿Sí? Haga como dijo Pedro, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O como hizo Sadrach, Mesach y Abednego ahí en Daniel 3:16. Dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu Dios, a tu ídolo, aunque tengamos que morir en el horno. Pero el Dios que adoramos es capaz de salvarnos de ese horno y de ti, pero nosotros no te vamos a obedecer. Daniel no obedeció el edicto del rey de que solo le oren a él y no a ningún Dios. Cuando las cosas que tu marido está imponiendo en casa son contrarias a la palabra de Dios, tienes que primero obedecer a Dios. Amén. Ahí sí puedes decir, no reconozco tu autoridad porque lo que estás haciendo no es la autoridad que Dios te dio. Dios no te dio la autoridad para meter droga en la casa, Dios no te dio la autoridad para querer prostituir a tu esposa. Dios no le ha investido de esa autoridad, usted no tiene por qué sujetarse a esas cosas. Por eso dice, como conviene en el Señor. Puede haber un matrimonio con acefalía, donde el hombre no hace de cabeza, no hace de líder. ¿Sí? Y muchas mujeres tienen que tomar el liderazgo. Y puede haber un matrimonio donde la autoridad se ha corrompido y quiere hacer cosas ilícitas. Y como esposa no tiene que permitir eso. Amén. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 7. Dígame cuando lo encuentre. Dice desde el versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él no consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Santificado no significa salvo, por si acaso, solo significa apartado. ¿Sí? Dios va a tener misericordia y a lo mejor alcanza la salvación. ¿Sí? Pero dice el versículo 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh esposa, si quizá harás salvo a tu esposo? Miren, santificado significa salvo. ¿O qué sabes tú, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Si el hombre quiere separarse, que se separe el incrédulo, ¿verdad?, de una mujer creyente. Tú no estás sujeta a esclavitud, dice el griego original. Amén. El matrimonio no es esclavitud. ¿Sí? No es que eres propiedad de tu marido. ¿Sí? Eres herencia de Jehová. Entonces, si usted tiene un esposo incrédulo que le dice, mira, sobre mi cadáver tú vas a ser hermanita, tú nunca vas a ir a la iglesia, que cuando usted ora se le burla, que cuando pone alabanza le apaga y le pone otra música, que se opone a su fe, usted va a tener, como dice aquí, sepárese, porque usted tiene que primero seguir a Cristo. Amén. Y viceversa el esposo. Si tiene una esposa que se opone a su fe, que es un tropiezo para su vida espiritual, sepárese. Como dice más adelante, quédese sin casar o reconcíliese. No está hablando de divorcio. ¿Sí? Pero primero está su fe, primero está su salvación, primero está Cristo. Él es su primera autoridad. ¿Está conmigo? Pues usted no está sujeta a esclavitud. No es esclava del esposo para lo que él diga. Bueno, si es algo que es contrario a la voluntad de Dios, igual usted sea arrastrado por lo mismo. No. ¿Sí? A lo mejor el hombre de cobarde hasta se pega un tiro
y usted va a parar a la cárcel y a pagar las deudas que le deja. Muchas mujeres han tenido que hacer eso. No, usted no está sujeta a esclavitud. Si este hombre no consiente en vivir con ella, significa no la respeta, no respeta su fe, se opone a todo eso, dice aquí, sepárese, ¿sí? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ay, no, es que yo tengo paciencia porque algún día se ha de convertir. ¿Qué dice aquí? ¿Y cómo sabes si se salvará? Dios respeta ese libre albedrío. El que tú sufras por años con el marido no garantiza que él va a ser salvo. Si él ya tiene un corazón pervertido, perverso y rechaza a Dios, se irá al infierno y tú habrás sufrido toda la vida con ese inicuo ahí. Entonces, por eso tienes que ser una mujer sabia y saber tomar decisiones alineadas a la palabra de Dios y a su correcta interpretación. Amén. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor?